Hola, hoy vamos a ver sensores de proximidad capacitivos. Soy Oscar Gracia, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Facultad de Ingeniería. Veamos un poco sobre el sensor de proximidad capacitivo. Este sensor es un transductor que detecta objetos que se encuentran cerca del sensor. Estos sensores reaccionan a alteraciones a un campo electrostático. Son de tipo pasivo. Esto quiere decir que la impedancia del sensor es sensible a variaciones de la magnitud de la medida y además que requiere una fuente externa para poder efectuar su función. Miremos algunas características que tiene este sensor, que es sensible a la constante dieléctrica de los objetos o de las piezas que va a sensar. No tiene unión física con el objeto a detectar. Se utilizan sobre casi cualquier elemento, puede ser líquido o puede ser sólido. Cuando la velocidad del objeto a detectar es rápida, también son muy adecuados. Trabajan muy bien en entornos hostiles, que puede ser polvo, aceite, humedad. Y también cuando las piezas son muy pequeñas o son muy frágiles, ya que no necesitan tener contacto con ellas para poderlas sensar. Algunas desventajas que tienen son la distancia a trabajar o la distancia a sensar. Trabaja muy bien entre 1 a 60 milímetros. Otra de las desventajas que tiene este sensor es que debe ser calibrado dependiendo de la constante eléctrica del objeto o del elemento que vaya a sensar. Miremos más sobre este sensor. Miremos cómo funciona. Este sensor funciona como un condensador donde la placa metálica del extremo del sensor se conecta eléctricamente al sensor y el objeto que se va a detectar actúa como una segunda placa. Esto quiere decir que si yo tengo un capacitor y separo sus dos placas, me queda en el ambiente como una especie de zona donde va a viajar el campo electrostático que existe entre las dos placas. Ahora bien, si el material es conductor, pues va a tener unas alteraciones específicas en ese campo electrostático. Pero si el material es dieléctrico, también va a tener unas alteraciones, pero de una forma diferente. Miremoslo en esta diapositiva. Cuando un objeto a sensar se acerca a los dos electrodos que contiene el sensor, que son estos de los extremos, va a alterar la señal o el campo electrostático que se forma entre los electrodos y la placa del capacitor. Cuando esto ocurre, el oscilador observa cómo ha cambiado cómo ha cambiado el estado de ausencia del objeto. Cuando hay ausencia, entonces la señal está estática, y cuando hay un objeto presente comienza a aumentar o a crearse una vibración, una oscilación, y entre más cerca esté el objeto a las placas o a la placa de sensado, la vibración va a ser mayor. Cuando voy pasando el objeto o el objeto se va alejando, va saliendo del rango de acción del sensor, esta vibración comienza a disminuir hasta nuevamente quedar en un estado de reposo.
Miremoslo aquí con un ejemplo más gráfico. Cuando yo tengo una pieza, un objeto, y se está acercando hacia el sensor, capacitivo, él cuando llegue aquí a su área de acción, se va a encender. Generalmente los sensores capacitivos tienen un LED que cuando digamos que detectan el elemento, se enciende y produce pues un cambio en el estado del circuito. En este caso lo que hace es encender esta bombilla. Es un ejemplo muy básico, pero generalmente puede estar aquí un elemento sonoro o un actuador o pues cualquier elemento que funcione o que necesite realizar alguna actividad. Bueno, algo importante sobre los sensores capacitivos es que tienen algo llamado el objetivo estándar y la constante dieléctrica. El objetivo estándar son especificaciones para cada sensor capacitivo. Se define normalmente como un metal o como agua. Los sensores dependen de la constante dieléctrica del objetivo a sensar. Esto quiere decir que mientras más grande es la constante, es más fácil de detectar, ya que la distancia nominal de sensado aumenta. Observémoslo aquí en el gráfico. Cuando la constante dieléctrica del elemento a sensar aumenta, la distancia, que es este sensado nominal, que es SR, comienza a crecer. Generalmente, la distancia nominal de sensado se encuentra entre el 80 y 90% de la capacidad que tiene el sensor. Por eso, entre más alto sea la constante dieléctrica del elemento, pues mucho mejor o mucho más fácil le va a quedar al sensor poder detectar pues el objeto o el elemento que quiere ser medido. Observemos ahora unas aplicaciones del sensor. Si tenemos un tanque o una tobera donde estemos llenando y necesitamos medir la altura hasta donde debe llegar el llenado, podemos colocar un sensor capacitivo, ya que él pues puede detectar este material. También podríamos aplicarlo en el sensado interno de una caja, por ejemplo aquí en un contenedor de leche, ya que la constante dieléctrica de la leche es diferente a la constante dieléctrica del cartón o de la envoltura de la caja que contiene este líquido. Entonces podríamos colocarlo si está o no está lleno este tarro o este envase. Otra aplicación que tiene el sensor es en la detección de elementos o de objetos que deben o no deben entrar en alguna zona o en algún sector, como por ejemplo en seguridad, detectando el robo o el ingreso de algún elemento que no debe estar en ese sector, en esa zona. Bueno, eso es todo por el momento. Espero hayan comprendido un poco más sobre sensores capacitivos de proximidad. Muchas gracias.